Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Que nos corresponde hoy, la ¿qué? Fiabilidad. Yo me levanté esta mañana pensando y tantas cosas sobre la Biblia, y pues organicé ahí algunas cositas que quiero compartirlas. Para hacerlo vamos a leer segunda carta de Pedro, capítulo 1, del versículo 19 al 21. Amén. ¿Ya encontraron? Bueno, entonces vamos a leer la palabra de Dios. ¿Cómo es que dice? Siga. Sigamos. Es apasionante ese párrafo. Pero será más apasionante si tiene en cuenta del versículo 18 al verso 15. Porque para que aparezca ese párrafo, primero aparece el verso 15 al 18. Pueden sentar. Entonces, vamos a tomar como punto de partida que una biblioteca sin Biblia no es biblioteca. La palabra biblioteca viene de Biblia. Una biblioteca sin Biblia es un arrume de libros. Para que sea una biblioteca debe de tener la Biblia. Importante eso, ¿no? Importante. En el campo informativo ya nos dimos cuenta que la Biblia es el libro más leído en el mundo. Es el libro más vendido en el mundo. Es el libro más perseguido en el mundo. ¿Sí sabía? Y es el libro que se ha traducido a más idiomas en el mundo y dialectos. O sea, algo tiene que tener la Biblia, porque hay escritores muy importantes que uno se pone a leerlos y caramba, tienen, como decía el pastor Darwin anoche, citándonos los poetas o escritores españoles, y eso que le faltó hablar de un tipo que a mí me apasiona, Garryd. Viendo a Garryd, el rey de Inglaterra. Si quiere se lo declamo. ¿Han leído el poema de Garryd? Léaselo y verá que usted pone los pies en la tierra. Porque a veces nosotros creemos y hasta no las creemos, que somos, que sabemos, que estamos. Y un día, así, les hago un breve resumen. La historia de él es que él curaba a los enfermos con la palabra. Y un día se enfermó él. Y entonces fue a buscar ayuda. Y se fue para Inglaterra a buscar
una ayuda. Y en la consejería que le dan, le dice, vea, su problema es tan grave que solo viendo a Garrid serás curado. Dijo, yo soy. La Biblia es un libro maravilloso. Entre otras cosas porque es un libro que reúne todo lo que un peregrino en la tierra necesita en todos los campos. Yo estaba mirando, algún día me fui por allá para a dar unas 4 hectáreas. Pero me llamó mucho la atención que en la finca tenía plátano, yuca, corrales de gallinas, de marranos, todo ahí. Me pareció interesante. Pero entonces yo le di una clase de agronomía, porque yo también sé de agronomía. Y no cualquiera, la que dice Dios. Dios dice que no siembre varias semillas en un mismo campo. Entonces, si tiene 1 hectárea, pártala en 4, siembre una semilla exclusiva en un cuarto, otra semilla en el otro, para que haya abundancia. La agronomía de Dios es maravillosa. Y yo creo que Dios tiene razón. Claro, para que toda esa mezcla de todo, pues no se robe el abono, la riqueza que hay en el vegetal. Entonces Dios enseña cómo tener una muy buena finca bien cultivada. Si Dios me diera a mí un pedacito de tierra, aunque ya tengo uno que mide 70 de ancho por 2 de largo, pues yo trataría de partirlo en 4 y sembraría, yo qué sé, en uno un árbol de aguacate, en el otro sembraría un árbol de papaya, en el otro un árbol de mango y en el otro un árbol de limón, puede ser, ¿no? Pero yo no revolvería todo, no porque me parezca que está mal, sino porque yo creo que cuando Dios da esa enseñanza, Él siempre tiene la razón. Siempre tiene la razón. Entonces yo le explicaba al hermano, tu finca está muy bonita, pero me parece que debes de poner en práctica la agronomía de Dios. ¿Y cuál es, pastor? Le dije, por ejemplo, Dios no está de acuerdo desde su normatividad que siembres aquí en 1 metro de tierra una mata de plátano, un palo de yuca, un árbol de café. No, separa la tierra, organízala por lotes y dedícate a un solo cultivo en un solo lugar y verá que la abundancia será grande, no porque lo diga yo, Dios lo dice. Y vuelvo a decir, yo creo que Dios siempre, ¿qué? Yo quiero que alaben al que siempre tiene la razón. Entonces la Biblia es una historia. La palabra de Dios es una historia. Si usted quiere conocer acerca de la historia del cielo y de la tierra, no tiene que ir a especular y a buscar el eslabón perdido y tratar de meterse en el agujero negro. Usted no necesita eso. Vaya a la Biblia y le dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Fácil, ¿no? Es que con Dios es fácil. Una de las cosas que hablamos con el hermano Mauricio en la radio es que Dios, todo es fácil, no hay nada difícil. Todo es fácil con Dios, siempre y cuando yo quiera hacer las cosas como Dios las manda. ¿Quiere usted saber la historia de los reinos? Tanto del norte como del sur,
o de los reinos paganos? ¿Quiere informarse usted acerca de las civilizaciones? ¿Cómo se han dado y a dónde se ubicaron? ¿Y de dónde viene usted? Léalo. La Biblia le cuenta su historia. ¿De dónde venimos? Usted sabe que toda la gente, hasta Noé, fueron borrados. Y de ahí salieron 3 familias, que fue Cam, Sem y Jafet. Entonces, unos se ubicaron en el África, Cam. Jafet se ubicó en Europa. Y Sem se ubicó en ese sector donde hoy es en parte Asia. Usted se da cuenta a través de la Biblia de dónde viene. La Biblia es un libro de historias que nos emocionan a tal dimensión o medida que gritamos de la alegría, pero también nos da unas emociones de tal manera que nos hace llorar. No sé si ustedes habrán leído, por ejemplo, la historia de Joab. ¿No la han leído? Era el general del rey David. Qué tipo tan leal, ¿verdad? Yo quiero que todos los que están aquí conmigo sean tan leales como ese hombre. Era un hombre leal. Y un día me puse a leer con tanto sentimiento el pasaje que terminé llorando. De ver cómo es el hombre y cómo el hombre cambia de pensamiento de un momento a otro a pesar de todo. Y me recuerda la historia aquella del rey que recibe la acusación contra uno de sus mejores siervos y lo condena a la pena de muerte porque le ha faltado. Le había servido toda la vida, pero le ha fallado en algo y debe de morir. Pero el tipo le pide unos días para él cuidar unos perros. Y dice que después de pocos días, los perros que se lo iban a comer a él se volvieron sus amigos. La moraleja es, a veces los animales son más leales que los seres humanos. Y si algo cuestionaría yo de esa historia, es el comportamiento del rey. ¿Cómo es que este hombre entrega su vida, me quita los enemigos, hace de todo porque yo esté, y enseguida yo lo mando a matar? Yo lloré. No sé, porque esto es un problema, sufro de esa emoción. ¿Sí? Por eso a mí me apasiona Jesús. Ayer Merceditas, hablando conmigo, se presentó algo sobre alguien por ahí. Yo le dije, me apasiona Jesús. Y se vino a mi mente una cantidad de escenas que si le hubiese sucedido a cualquiera de ustedes, hubiésemos sido implacables, imperdonables. Pero Jesús, recuerdo que le dije a Merceditas, yo quiero llegar a ser tan humano como Jesús. Jesús es tan humano que es más humano que usted y yo. Porque nosotros somos humanos crueles. Si mi hermano se equivoca, yo lo marco. Y si puedo acabarlo, lo acabo. Pero Jesús, no. Si alguno no ha cometido pecados, arroje la primera piedra. Qué belleza, ¿no? ¿Y cómo terminó eso?
Todos se fueron. Y ahora ha quedado Jesús solo con la mujer. ¿Y qué? ¿Dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ninguno, Señor. Yo tampoco. Vete en paz y no peques más. Una maravilla. Entonces, cuando uno lee la Biblia es una historia en todos los campos. En todos. ¿Usted quiere saber el origen del pecado? Lea la Biblia. ¿Quiere saber cómo trascendió a los humanos? Lea la Biblia. ¿Quiere saber cuáles son las consecuencias? Lea la Biblia. ¿Quiere saber cuál es la solución? Lea la Biblia. Dígame, ¿qué más necesita usted para ser salvo y ser feliz? La Biblia es una historia apasionante. Desde donde usted la mire. Imagínese que en el tiempo de la famosa Inquisición, para esos tiempos la religión católica de Roma era la que controlaba todo, ¿no? Entonces se le ocurrió a un tipo decir que la tierra era redonda. Galileo, ¿lo recuerdas? ¿Y qué fue lo que pasó? Lo condenaron por hereje, ¿no? Y entonces lo han llamado para darle la oportunidad. La única manera de salvar la vida es retratarse en el sentido de que la tierra no es redonda y que además no gira. Y él dijo, bueno, sí, no gira, aunque yo sé que gira. Saber de que si estos señores hubieran leído la Biblia, no hubiesen llegado a donde llegaron. La Biblia dice que la tierra es redonda. Él está sentado en el círculo. Es redonda. Es redonda. Esta semana alguien en algún lugar, no recuerdo, me paró para tratar de cuestionar, porque desde la visión de él la tierra es plana. Él dice, lo que pasa es que no te has subido en uno que cruce el Atlántico. Cuando uno sube a un avión que cruce el Atlántico, entonces ve la curva de la tierra y se da cuenta que es redonda. Pero estos señores nunca pudieron entenderlo porque ellos, aunque decían ser defensores de la palabra, no lo eran. Eran inquisidores simplemente. Entonces, hablar de la Biblia es hablar de la historia de todo y de todos, excepto de Dios. Ya ustedes saben que Dios no tiene historia. Si alguien se atreve a sacar la historia de Dios, Dios dejará de ser Dios. Y el que saque la historia de Dios será Dios. Porque Dios no tiene historia. Él no tiene principio ni tiene fin. Es un himnario. Las más lindas canciones que usted jamás haya leído están en la Biblia. Y hay canciones muy importantes. Por ejemplo, el Salmo 19, que es una canción, y espero que no me vayan a meter a la hoguera por lo que voy a decir, diciendo que soy un hereje. Yo lo digo porque he leído por ahí algunas cosas. Entonces, resulta que el Salmo 19 fue el himno al sol que inventaron los antiguos. Entonces el salmista hizo una parodia. Lean la historia y verán. Y ahí aparece el Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios.
aquellos antiguos, antes del salmista, lo hicieron en honor al sol, porque para muchas civilizaciones no es ajeno de que ellos pensaban que el sol era su Dios. Es un himnario que va dirigido en todos los campos. Encuentra usted una canción para la noche de bodas, lea el Salmo 45. Encuentra una canción para una noche de oscuridad, lea el Salmo 27. Encuentra una canción para un momento de riesgo, de incertidumbre, lea el Salmo 23. Lea. Los salmos son 5 himnarios. Está dividido en 5 libros. Lo más lindo de todo esto es que hay una canción exclusiva a la palabra. Lea el Salmo 119. Es el elogio a la palabra. ¿A cuál? A esta que tenemos, de la cual ya leímos, que es la palabra profética más. Por eso hablo de ella en ese campo. Es un himnario. Muchas de las canciones que nosotros cantamos salen de la Biblia. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si yo le sigo fiel y soy su siervo fiel. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová me pastorea, yo voy con él hasta el fin. ¿Lo recuerdas? No, ya no lo cantan. Ahora cantan el rock, reggae, champeta, currulao. Tenemos que hacer un día de añoranzas. Hay que volver a la senda antigua. En la Biblia usted va a encontrar, oye, es increíble. A Jesús le gustaba cantar. ¿Lo recuerdas? Dice que después de dar una enseñanza, cantó el himno y se fue de allí. Eso es lo que dice la Biblia. Así que Jesús, y yo me imagino la finura. ¿Cómo sería escucharlo cantar? Yo voy a estar en la orquesta que él va a dirigir allá. Entonces, gran parte, y ojalá que las canciones nuestras no fueran inspiradas en lo que se ve, en lo que la gente, porque hoy le sacan canción a cualquier cosa, que entre otras no son ni canciones, es una cosa ahí rara. Sí, como los poemas de un amigo mío. Al otro lado del río habían 2 toros peleando, el uno era colorado y el otro salió corriendo. ¿Qué rima eso? No hay nada ahí. Bueno, así también hay canciones hoy que uno se queda aterrado y dice, pero caramba, ¿eso qué dice? Hace poco escuché una canción, es que una canción para Dios, y no mencionaron ni una vez a Dios, ni a Jesús, ni a la palabra, nada. Pero como tiene el ritmo que es el que me hace, y la Biblia dice todo lo contrario. Debe de ser frutos de labios que confiesen su nombre. Canción que no tenga a Jesús no sirve. Es el equivalente a una iglesia, a un culto sin Dios, de los cuales se están haciendo muchos hoy. Hay muchos cultos sin Dios. Pues yo quiero que entendamos que la Biblia es
un himnario maravilloso. Es un código universal. La Biblia es un código universal. Dígame en qué parte del mundo no tienen claro que el homicidio es prohibido. En cualquier parte del mundo. Gran parte de las leyes sanitarias fueron tomadas de las leyes que Dios da al pueblo en la peregrinación. En el siglo pasado se hizo el mejor uno de los 100 más grandes experimentos. ¿Saben cuál es? El sanitario. Lean y verá. Es uno de los más importantes inventos del siglo pasado. Dios, antes de que los sabios pensaran en un sanitario, le dijo al pueblo: carguen una estaca, hagan el huequito, dejen el moño, tápenlo, porque no quiero que huela aquí nada a mal. Entonces la gente en el siglo pasado se inventaron él. Uno, no sé por qué será que uno después de viejo se pone a pensar todas esas cosas. No existe un ser humano en el mundo que directa o indirectamente no tenga que ver con decisiones que Dios en su palabra las tiene demarcadas. Así de simple. Desde el cuidado del animal hasta el cuidado de la naturaleza. El trato al semejante, el trato consigo mismo, el respeto. La Biblia es un código divino. Ya hemos dicho que la Biblia es un poema. Yo tengo una Biblia que está escrita en poemas. Tú la encuentras toda en poema. Que la Biblia es un poema. Y como decían ahora o ayer, tiene todo. La Biblia es el libro de filosofía más importante, donde aparece el porqué y la razón del porqué. Leas el libro de Job, es una tesis filosófica impresionante, donde aparece la inquietud y también la respuesta, porque eso es la filosofía. ¿Por qué está este baule aquí? Tiene que haber una respuesta. Porque alguien lo puso. ¿Por qué lo pusieron? Porque se necesitaba. ¿Para qué se necesitaba? Para hacer oír mejor, hasta encontrarle la suma final. Lee el libro de Job, bien leído, y usted encontrará que es una tesis filosófica como nunca. Y es un poema también. Es una espada. Eso es la Biblia. ¿Lo recuerdan? Porque la palabra de Dios, ¿qué? Es que viva y eficaz, más con tilde, que quiere decir que es superior a todas. No conozco una espada que haya penetrado hasta partir el espíritu. Pero esta sí. Pues sí. Es una espada más cortante, dice, que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma. Tremendo, ¿no? El alma, el ser inmaterial suyo y mío. Ese ser impalpable que se mueve en este vehículo, que si no se baña huele feo. ¿Cómo le parece? Eso es la palabra.
Y no sé si a ustedes los habrá partido, pero a mí, ay Dios mío, si usted supiera las que me ha pasado con la palabra. Es impresionante cómo ella llega, y aunque uno tenga muchas cosas radicadas y que uno piensa que no pueden ser arrancadas, la palabra llega y te parto o te mueres. Y uno dice, no, pues si es para vivir, pártame, porque para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. Alaben el nombre de Cristo. Es una espada más cortante que toda espada. O sea que la espada que utilizó Goliat, eso es un machete de cocina con el que parte los plátanos su mujer allá. Cuando lo comparas con la palabra, voy a dar un 10 para alguien que me muestre un versículo que la palabra lo haya partido de tal manera que haya tenido que acudir pidiendo misericordia. ¿Quién lo sabe? Salmo 119, versículo 165 dice: antes de que yo fuese humillado, descarriado andaba, mas ahora obedezco su palabra. ¿Qué le parece esa? Hermosísima. Pero ¿qué tal esa perla que aparece en el libro de los Hechos? Simón se acercó a los discípulos y les dijo: ¿cuánto queréis que os dé para que al imponer las manos las personas sean llenas del Espíritu Santo? ¿Y qué fue lo que le dijo Pedro? En grande oscuridad de maldad estás. Ve y arrepiéntete por si acaso tu maldad te sea perdonada. Y el tipo escuchó esa palabra y se fue partido. Dijo: no sé, oren, 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 oren. El tipo, yo no sé a cuántos le habrá hecho Dios cirugías con la palabra. A uno tenía por allá 5 mujeres y le llegó la palabra y desesperado vino y dijo: hermano, ¿y ahora yo qué hago? Tengo 5 mujeres. En cada una tengo 5 hijos. Tenía 26. Y no es cuento, es real. Es verdad. Yo fui testigo. ¿Yo qué hago ahora? Él dijo: pues cásate con la más boba. Porque si es avispada no se casa con usted. Ábrale cuenta a cada una y a sus hijos y dedíquese a una sola y consagre su vida. Lo hizo. Hoy es un predicador del evangelio. ¿Quién le partió el alma a ese tipo? Oiga, la importancia de lo que es la palabra que nosotros tenemos. Por eso era que el escritor decía: la palabra profética, ¿qué? Porque él viene contándoles un relato de lo que vieron, de lo que escucharon allá en el monte de la transfiguración. Pero para que ustedes no se vayan a dejar desubicar por argumentos distorsionados, tienen la palabra profética más segura. ¿No le parece maravilloso? La palabra es un manual de fe. Y es que tengo razones para decirlo. Se me acabó de venir aquí un chip que tenía por allá guardado. Cuando usted lee la carta a los Hebreos del capítulo 1 al capítulo 10, es una cosa. Quitémosle el capítulo 11 a la carta a los Hebreos y me atrevería a decir que fácilmente quedarían como barco a la deriva. Amén, amén. Pero cuando se lee el capítulo 11, amén, es como si les dijeran: venga, es el empuje que debe de llevarlos a entender de que lo que ustedes están sufriendo allá, eso ya lo pasaron otros y ellos fueron héroes de la fe. Leas el capítulo 11, los héroes de la fe
con el cual concluye el escritor diciendo, en razón a esos héroes, a los testimonios que tenemos, que no es un cuento que nos lo inventamos, sino que ellos lo vivieron. Corramos nosotros con paciencia la carrera que tenemos por delante. Así como ellos tuvieron su mirada en aquello que no se veía y que conquistaron y que apagaron y que evitaron y que recibieron, pues nosotros pongamos nuestra mira en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Qué le parece? Su manual de fe. ¿Cómo era que Pablo decía? La fe viene por ¿qué? Es un manual de fe. Por eso el pensamiento luterano está mandado a recoger. Porque ellos solo pensaban en fe y solamente fe. Pero me parece importante lo que dice Pablo. Fe sin conocimiento no funciona. Entonces yo no puedo tener fe si no es a través de él. Entonces la fe viene cuando yo escucho, cuando adquiero conocimiento. ¿Cómo me voy a dar cuenta yo que Dios sana si no existe nada ni nadie que me lo haga saber? ¿Cómo me doy cuenta que Dios salva si no existe algo que me lo diga y que me haga ver que es una realidad? Pues bueno, como no teníamos la posibilidad sin Dios y sin Biblia, entonces Dios se hizo presente a través de la Biblia para que lo conozcamos y nos demos cuenta que la Biblia es un manual de fe. De veras se alaba a Dios. Por eso es que nosotros debemos de saber que la palabra de Dios tiene todo para que usted crea, confíe, no se abra, no crea tanta basura que hay, que todos los días aparecen gente con diferentes formas de pensamiento que siempre van en contravía de lo que Dios enseña. Usted debe de creer a Dios a través de su palabra. Porque las experiencias, dice Pedro, fueron maravillosas. Estábamos allá, lo vimos transfigurado y escuchamos su voz. Pero para que ustedes no estén pensando que son conjeturas, ahí les dejamos la palabra profética. Y les hacemos saber que no vino por voluntad humana. Y les hacemos saber que es de libre interpretación. Algo así como para que ustedes tengan la herramienta suficiente como para que avancen en el camino sin dejarse apartar ni a la derecha ni a la izquierda. Que ese es el fin de la palabra de Dios. Esta es nuestra hoja de ruta. ¿Quieren dar gracias? Si Dios nos da vida el año que entra, hacemos la semana de la Biblia. La hacemos. Y la hacemos desde el lunes si quieren. Y vamos a hacer algo bien. Ojalá que Dios nos bendiga de una manera especial para que, aparte de estas pequeñas aportes que hemos tenido esta semana, porque son pequeños, yo me pudiera quedar este resto de tarde hablándoles acerca de esto, porque hay mucho que decir acerca de la palabra. Es luz, es pan, es miel, es limpia, es martillo, es espíritu, es vida. ¿Qué más quiere que le diga? La palabra es mucho más que la palabra. Es Dios manifestado en carne. La palabra se hizo y habitó entre nosotros y vimos su gloria.
Gloria como del unigénito del Padre. O sea, pues, de que Juan dice, el Salmo 8 se cumplió en Jesús. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Inalcanzable. Pero Jesús en el escenario humano hace posible que la gloria de Dios esté a su alcance y a mi alcance. Porque Él es la expresión mayor de la gracia de Dios. Dios se manifestó. Es precioso. Demos gracias. Dios, yo te doy gracias.